amores, bienvenidos a este espacio, su canal, mis amores, Crafty Pepper Art. En el día de hoy vamos a estar hablando de las orquídeas Oncidium. Este género de orquídea contiene más de 300 especies. Entonces vamos a estar hablando un poquito de sus cuidados y de los lugares donde a ella le gusta estar o en los que puede adaptarse, ¿ok? Vamos a plantar uno en el patio, en un pequeño tronco. Y esta, como ustedes pueden ver, la tengo por aquí en una maceta, pero adherida a un tronco. Los Oncidium, después que termina su floración, ya no vuelven a florecer en la misma vara. Están bien sanos. Bueno, pues nuestra orquídea volverá a florecer. Algo importante en los Oncidium es que le gusta bastante la luz para florecer. Esa es una nota a tomar en consideración. Es de muy fácil cuidado. Entonces, estamos ya por aquí para hacer la demostración de cómo podemos poner nuestro Oncidium en un árbol. Algo importantísimo es, mis amores, que cuando hacemos el corte del Oncidium, bueno agregar una pizquita de canela en esta zona donde hemos hecho el cortecito. Les voy a explicar acá donde hicimos el cortecito. Después que hemos limpiado las raíces muertas, bueno, pues en ese pequeño cortecito ponemos una pizquita de canela para evitar que vengan hongos o bacterias a nuestra planta, ¿ok? Para que no nos coja hongos. En este caso, yo elegí este pequeño espacio que se adapta muy bien para yo poner este Oncidium. Yo la voy a dejar aquí. Recuerden, mis amores, voy a poner solamente un poquito de corteza, aunque recuerden que en este caso no es necesario porque le estoy poniendo un árbol. Aquí no la voy a amarrar porque, como ustedes pueden ver, es un árbol muy grande y se me haría difícil amarrarla, pero yo lo que voy a hacer es que la voy a sostener aquí entre estas dos paredes que el mismo árbol me está proporcionando. Va a ser muy fácil en este caso. Algo importantísimo siempre es que el pseudobulbo tiene que estar de frente, la cara de él tiene que estar hacia adelante. Como ustedes pueden ver, esto es un hijo que se está alimentando de este pseudobulbo. Entonces la vamos a agregar por acá. Miren, porque ella queda perfecta. Miren, como ustedes pueden ver acá, ella tiene unas raíces las cuales se van a adherir de una vez a este tronco aquí, o sea, va a ser fácil para ella. Este es el ambiente natural en que a los Oncidium les gusta, aunque como le había dicho anteriormente, se adaptan perfecto al interior siempre y cuando tengan un buen sustrato. Entonces la canela debajo y le quité un poquito de raíces muertas. Bueno, pues lo que hacemos es que atamos el Oncidium, lo atamos con cuidado de no lastimar. La atamos suavemente, ¿ok? No bruscamente, suavemente, cuidando no lastimar el pseudobulbo. Aunque ese pequeño cordón quizás se vea un poquito feo, no hay problema, porque luego que ya la planta comienza a adherirse, eso lo vamos a retirar. Lo que hacemos es que en la parte de abajo le agregamos un poquito de musgo, mis amores, y en esa parte que le pusimos el poquito de musgo, también la amarramos. Se lo amarramos, ese musgo. Recuerden que ella vive también del aire, o sea, se alimenta con el aire y aparte de eso, aparte del aire, se alimenta de los nutrientes del tronco del árbol, ¿ok? Incluso este es un tronco que está verde, es una planta recién cortada ya que no daba frutos, entonces ella se va a alimentar del tronco y también sus raíces aquí que van a comenzar miren cómo estas raícitas sanitas van naciendo, se van a adherir al árbol y ya luego ahí ella se va a ir alimentando. Esto lo podemos mojar, le podemos poner un poco de enraizador aquí debajo, le ponemos enraizador. El enraizador se puede utilizar
una vez cada 15 días. Y ya luego lo mojamos con agüita limpia normal y eso es todo, mis amores. Así de sencillo es plantar el oncidio en un árbol. Así que yo espero que les haya gustado este pequeñito tutorial respecto a cómo plantar el oncidio y cómo cuidarlo. Muchísimos besos. Espero que se suscriban a mi canal.